las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Vamos a hablar de las obras de la carne, vamos a hablar del fruto del Espíritu. Hermanos, vamos a ir estudiando cada uno de estos componentes o elementos, hermanos, e ir viendo bíblicamente cómo vencer, hermanos, estos pecados que hay en nuestra vida, que luchan en nuestros miembros. Entonces vamos a comenzar. Eso le decía, hermanos, acérquense lo más adelante posible, ¿sí? Para que pueda darles, si quieres hacerlo más para atrás, hermano, ahí por el piano, para que les dé así allá. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 5, por favor, hermanos. En Gálatas 5 vamos a leer, hermanos, versículo 16 al versículo, hermanos, número 24. Vamos a concentrarnos ya acá, hermanos. Dejen que los hermanos se peleen contra los ventiladores, hermanos, a ver cuál gana. Pero vamos a concentrarnos aquí en la predicación, ¿sí? Dice la palabra de Dios así: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ustedes? 17. A ver, hermanos, otra vez, todos juntos. Despiértense, hermanos. Versículo 17. 1, 2, 3. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vemos, hermanos, en esta porción el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia acerca de la importancia de andar en el Espíritu. Ahora, el verbo andar, hermanos, en griego nos indica la capacidad o el estilo de vida, el vivir. Quiere decir que toda nuestra manera de ser, de vivir, de comportarnos, de conducirnos, todas ellas tienen que estar gobernadas bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, dice el apóstol Pablo lo siguiente: digo pues que si viven en el Espíritu, dice, no llegarán a satisfacer los deseos de la carne. La realidad, hermanos, es que tenemos una lucha entre el Espíritu y la carne. La Biblia nos dice, hermanos, que aquellos que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. La persona de Dios, por medio de su Espíritu, mora en el corazón de cada uno de nosotros. Pero si bien es cierto que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, la realidad, hermanos, es que vamos a tener que enfrentar una batalla con nuestra carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de nuestra naturaleza humana, nuestra tendencia pecaminosa, esa que nos rige o que nos gobernaba, hermanos, como personas sin Cristo. Ahora dice el apóstol Pablo, el espíritu y la carne se oponen entre sí. La palabra oponerse hace alusión a esas luchas grecorromanas que existían, hermanos, donde una de estas personas va a terminar siendo el victorioso, el ganador, el dominador de ellas. El espíritu y la carne luchan, hay una oposición uno al otro. Dijo Pablo en el libro de Romanos 8 que los que piensan en las cosas del espíritu viven en las cosas del espíritu, pero que los que son de la carne o pertenecen a la carne van a vivir por las cosas de la carne. Cristo nos ha dado, hermanos, la libertad de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo ahora mora en nuestro corazón, ahora habita en nuestro interior. Y, hermanos, ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos vivir una vida agradable a Dios. Vamos a ver a lo largo de este tiempo, hermanos, que hay una lucha con carne contra espíritu. Tenemos, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu debe reflejarse en nosotros. Pero es una clara realidad también
que las obras de la carne van a seguir batallando contra nuestra alma. Y miren lo que dice el versículo 19. Vamos a empezar esta serie con las primeras obras de la carne, que es la que vamos a estudiar en esta tarde. Dice, y manifiestas, o la palabra es evidentes, son las obras de la carne. En otras palabras dice Pablo, las obras de la carne o las calidades de la vida carnal o las actitudes de un hombre carnal se ven claramente evidentes a través de su conducta, a través de su comportamiento, a través de sus prácticas. Y dice Pablo, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son. Es decir, Pablo va a describir cuáles son los pecados, las actitudes, las cualidades de una persona que está en la carne. Hermanos amados, un cristiano que vive en el Espíritu no se va a deleitar, no va a amar, no se va a conducir como lo que vamos a estar viendo estos primeros domingos. Pero sí es una realidad que estos pecados que vamos a ver en estos domingos, todos estos pecados habitan en nuestra naturaleza. No importa si usted está casado, no importa si usted es hombre o mujer, no importa si usted tiene 25 años en la iglesia, estas obras de la carne están en nuestro interior y pelean contra las obras del Espíritu. Por lo cual, hermanos, el propósito de esta serie es no solamente aprender cuáles son las cualidades de la carne y el Espíritu, sino poder hacer un voto a Dios, decir, Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu, porque estas obras de la carne, hermanos, aunque somos salvos, pueden llegar a manifestarse en algún momento. Ahora, nota el versículo 19, vamos a empezar con los primeros. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En otras traducciones, hermanos, no se mencionan los cuatro, sino se menciona inmoralidad sexual. Es decir, que tanto adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia son parte del grupo de la inmoralidad. Una de las obras de la carne del todo individuo, hermanos, es la inmoralidad en el ámbito sexual. Por eso en esta tarde, hermanos, vamos a ver el tema, el origen de la inmoralidad. Porque vamos a estudiar, hermanos, de dónde vienen estos deseos, cómo se comportan estos deseos, cómo se reflejan estos deseos. Y hermanos, una realidad es que estos deseos, estos pensamientos, este estilo de vida radica todavía dentro de nosotros y batallan en nosotros. Cuando Cristo venga, dejaremos de tener afinidad a la inmoralidad. Pero mientras estemos en este cuerpo, si nos descuidamos, hermanos, podemos llegar a cometer pecados que tienen que ver con esa área. Entonces, hermanos, Pablo dice, las primeras manifestaciones de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y la lascivia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Habla, Señor, a través de nuestros corazones y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, de una forma clara y de una forma concisa. Padre, ayúdanos a pelear contra estas obras de la carne. Danos la gracia para poder vencer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para estudiar, hermanos, este origen de inmoralidad, vamos a tener que ir corriendo, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 30. Mateo capítulo 5, 27 al 30. Vamos a estar tocando algunos textos, pero el texto que quiero usar, hermanos, para hablar de la inmoralidad es este texto, enseñanza de Cristo, hermanos, en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo 5, por favor, versículos 27 al 30. Ahora dice así, hermano, la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En esta porción del pasaje, hermanos, que vemos en Mateo 5, Cristo ha estado dando, hermanos, las lecciones o lo conocido como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Y vamos a ver constantemente, hermanos, en estas enseñanzas el término oísteis que fue dicho, pero yo os digo.
Hermanos, este texto no está indicando que Cristo está haciendo alguna modificación de la ley. Algunos piensan o han creído que Cristo está cambiando los parámetros de la ley mosaica, pero eso no es así. Mire lo que dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué, hermanos? Para cumplir. Cristo en ninguna manera, hermanos, está mencionando que está cambiando los parámetros de la ley. Al contrario, lo que Cristo está haciendo, hermanos, son tres cosas. Número uno, Cristo está ratificando la esencia de la ley. Cristo está llevando la enseñanza del mandamiento no en el punto donde los fariseos o los escribas lo habían enseñado, que era en cuestión de la práctica externa, sino que Cristo está ratificando la ley, mostrando, hermanos, que el pecado del adulterio, en este caso la ira, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, no tienen que ver con las prácticas externas, sino con lo que sucede antes de que ese pecado se realice. Por ejemplo, los fariseos enseñaban que adulterio era una persona que fuera sorprendida en el acto del adulterio. Lo vemos en Juan 8, cuando dice que una mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio de la turba, y la gente estaba con piedras, palos, a punto de apedrearla, de matarla. Eso era lo que ellos enseñaban, que mientras una persona no fuera captada en adulterio o fuera sorprendida en adulterio, ya estaba cumpliendo con el mandamiento de la ley. Pero Cristo está enseñando algo diferente. Dice el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, esto no es en sentido figurado, es literal. Cristo dice que con el simple hecho de ver a una mujer con un pensamiento erróneo, para Cristo ese pecado ya ha sido consumado, aunque la persona exteriormente no haya practicado el adulterio. Cuando predico el evangelio le pregunto a las personas: Señor, ¿usted le ha sido infiel a su esposa? ¿Usted ha sido adúltero con su esposa? Y dice: no, nunca. Y entonces yo le llego a preguntar: ¿y usted alguna vez ha visto mujeres con malos ojos? Y me dice: no, pues sí, soy hombre y no sé qué. Le digo: bueno, usted ya cometió adulterio. Según la ley de Dios, usted ya cometió adulterio. ¿Pero por qué si no he estado con ninguna mujer? Porque Cristo dice que cualquiera que mira ha cometido adulterio. Es decir, hermanos, Cristo se va al origen del pecado. Cristo está ratificando la ley. Cristo está repeliendo las enseñanzas farisaicas. Cristo está colocando los mandamientos de Dios en el nivel adecuado. Y es que los fariseos se habían acostumbrado a pensar que todo pecado era solamente lo exterior. Por ejemplo, en la ira, cualquiera que matare, que apuñalare a otro, que apuntara su arma contra otro, es culpable de homicidio. Y Cristo dice: no, homicida no es el que empuña el arma contra otro. Homicida es aquel que tiene un sentimiento de aborrecimiento contra su prójimo. Hermanos, Cristo nos está enseñando el origen de esos pecados. Por eso, hermanos, vamos a tomar Mateo 5 para ver el origen, hermanos, de la inmoralidad. Porque, hermanos, muchas veces creemos que inmoral es aquel que está con un hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Que creemos que inmoralidad es si yo caigo en pecado con una mujer o con otro hombre que no es mi esposo. Pero, hermanos, la inmoralidad no tiene que ver con el hecho de si estamos haciéndolo exteriormente o no, sino con lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Yo puedo serle fiel a mi esposa en no estar con otra mujer, pero si mi pensamiento, si mi corazón, si mis deseos están en otro lugar, aunque no físicamente esté con otra mujer, yo me he estado dejando llevar por las obras de mi carne. ¿Se está entendiendo, hermanos? Las obras de la carne no tienen que ver con lo que estamos haciendo exteriormente, sino con lo que está pasando interiormente, en aquel lugar donde nadie ve, en aquel lugar donde nadie me escucha, en aquel lugar donde solo Dios sabe qué es lo que está sucediendo. La batalla empieza en la mente, la batalla empieza en el corazón. Y quizá muchos de nosotros podemos decir: yo no soy inmoral. No, pero ¿qué tal lo que sucede dentro de nosotros? ¿Qué clase de pensamientos, de batallas están sucediendo adentro de nosotros? Lo vamos a ver la semana siguiente. Vamos a ver la idolatría. Y dirás: yo no me postro ante un mono, ante una imagen. Pero la idolatría va mucho más allá de postrarte a una imagen. Vamos a ver otros pecados que describe Gálatas.
Y muchos de ellos radican en el corazón, si no es que todos más bien radican en el corazón. Ahora vamos a ver lo que Cristo enseñó en primer lugar. Vamos a ver el origen del adulterio. Cristo habla acerca del origen del adulterio. Mire lo que dice por favor ahí en el versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, vea la autoridad de Cristo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hay dos verbos aquí, hermanos, que nos indican cuáles son los pasos que llevan a un hombre a cometer adulterio. Hermanos, el adulterio, ya el tener una relación con otra persona sexualmente, no es más que la culminación de lo que ya sucedió anteriormente dentro del corazón. Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, Él no tienta a nadie, sino que de nuestros propios deseos, concupiscencias, somos atraídos y seducidos, y después de que el pecado ha sido, hemos sido atraídos, seducidos, ha sido consumado, y después de ser consumado, ya da luz la muerte. Es decir, antes de que el adulterio dé a luz de forma externa, se ha cultivado, se ha embarazado, si podemos usar la palabra, ha tenido un nacimiento a través del corazón y de la mente. Yo no necesito ahorita meterme con una mujer de manera física para decir que he pecado en adulterio. Si en mi corazón y en mi mente hay algo que está pasando que usted no puede ver, pero que Dios y yo sí podemos ver. Hermanos, el adulterio no es algo circunstancial. No es como que salgo a la calle y de repente se me ocurrió la idea de adulterar. Todo empieza a germinar y a funcionar a través de lo que está pasando en nuestra naturaleza. Y Cristo mismo lo está mencionando. Ahora, en primer lugar, hermanos, Cristo dice que el adulterio es originado a través de un pecado que está dentro de Gálatas 5:19, que es la lujuria. El término lujuria, hermanos, se usa generalmente en el sentido de una pasión carnal desordenada. Según el diccionario bíblico Easton, la lujuria es un anhelo pecaminoso. Es el pecado interno que nos guía hacia una separación hacia Dios. El pastor John Piper define la lujuria como un deseo sexual que deshonra a su objeto y desprecia a Dios. Ahora, cuando vemos este texto, hermanos, Mateo 5:28, la Nueva Traducción Viviente dice: pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La lujuria, hermanos, es una atracción o un deseo sexual que lleva a deshonrar aquello que Dios ha hecho como algo bueno. Dice John Piper: deshonra a su objeto y desprecia a Dios, porque es una imagen, es un deseo, es un anhelo de hacer algo que Dios ha marcado o ha prohibido como algo incorrecto. Por ejemplo, hermanos, los pensamientos de un hombre hacia una mujer son 100% de una atracción sexual. El hombre es visual. Y dice Cristo: yo no necesito que usted esté exteriormente haciéndolo con que usted codicie, desee, mire con morbosidad, mire con lujuria, mire con pasión, mire con deseos a una mujer que no es su esposa, que no es suyo nada. Si usted la mira con tal deseo, con tal pasión, con tales intenciones, usted ya adulteró con ella. Ahora, ¿dónde adulteró con ella? Dice Cristo: en el corazón. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, hermanos. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. Hermanos, estos pecados de inmoralidad son peligrosos porque todos comienzan y son originados en el corazón del hombre, pero a través de sus pensamientos. Son peligrosos porque es allí donde está la batalla, en el pensamiento, en la mente, la manera en la que veo, la manera en la que siento, la manera en la que estoy dándole lugar,
cabida a ese pecado. Hermanos, antes de manifestarlo exteriormente, antes de practicarlo en el exterior, algo está pasando en el interior. Algo está sucediendo en ese interior. Mire 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5. Ahora, la Biblia no está en contra de tener deseo o atracción hacia el sexo opuesto. Hermanos, el Señor nos creó y nos diseñó con ese punto de vista. El Señor, cuando creó a Adán y a Eva, puso ese deseo en ellos. Pero mire la diferencia entre un deseo sexual hacia tu cónyuge a un deseo desenfrenado por la lujuria. Mire 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué, hermanos? Santificación. Que nos apartemos de, ¿qué, hermanos? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿En qué, hermanos? Santidad y honor. Note acá, dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios, el deseo de Dios para nosotros es santificarnos, vivir acorde a lo que el Señor nos ha pedido, conforme a sus parámetros. Dice ahí, huyamos de la fornicación. Huyamos de este pecado que es inmoralidad. Que cada uno pueda tener su propia esposa en santidad y en honor, con respeto. Versículo 5. No en pasión de ¿qué? De concupiscencia, como los gentiles que no conocen al Señor. Pablo dice, no en pasión de concupiscencia, no llevar a tu cónyuge de una forma de deshonra, no tratarla como una mujer deshonrada, sino como una mujer de respeto. ¿Sí me está escuchando, hermano? Si hay algo que pervierte la mente de los jóvenes de la humanidad hoy día, que ha pervertido la manera de ver la sexualidad, hermanos, sin duda alguna, esa es la pornografía. La pornografía es una clara evidencia de una pasión sexual desordenada y donde lleva a la deshonra, donde se denigra el honor de una mujer, donde se lleva a prácticas que el Señor no dejó en su palabra, donde lo único que se lleva es a alimentar los apetitos sexuales que hay en la naturaleza del hombre. Y miren, hermanos, como todos los seres humanos tenemos tendencias a esto. Hermanos, tristemente, las personas que más adictas son a la pornografía no llegaron, hermanos, a ser adictos a la pornografía de la noche a la mañana. Tuvieron que haber sido despertados esos instintos y esos deseos que había en su naturaleza. Un niño, hermanos, tiene esos deseos, esos instintos, digamos, vamos a decirlo en ese sentido, dormidos. Pero cuando ese niño, esa señorita son despertados a esos deseos y pasiones, hermanos, esos deseos y pasiones van a terminar gobernando su vida. Por eso hay tantos jóvenes, tantos niños, señoritas, adictos a la pornografía, hombres adultos de años de adicción. Mujeres en prácticas buscando satisfacerse esos deseos, hombres igual. Hermanos, mire, va a llegar un punto que la lujuria es tan peligrosa, la lujuria es un desorden sexual tan grande que va a llegar un punto, hermanos, de que esa ya no va a ser satisfacida de una manera, va a buscar ser satisfecha de una y de otra manera, incrementando el nivel de satisfacción. Miren Romanos 1, hermanos, para que usted vea esto que estoy diciéndole ya a usted. Romanos 1, por favor. Tengamos cuidado con este pecado de la lascivia, de la lujuria, hermanos. Dice Cristo, el origen del adulterio es a través de lo que está pasando en su interior. ¿Qué está pasando en sus pensamientos? No es un deseo, no es santidad, no es honor lo que hay. Muchas veces es una pasión, un deseo desordenado que nos lleva a hacer cosas, hermanos, incorrectas. Mira lo que dice Romanos 1, versículo 24. Aquí el Señor está hablando, Pablo está hablando del ser humano. Versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones, ¿qué, hermanos? Vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, vea la palabra ahí, se encendieron en su lascivia,
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice que el hombre se encendió, ardió de pasión, ardió de deseo, ardió de lujuria a tal grado que ya no llegó a satisfacerse con lo natural. Dice Pablo, ahora buscaron lo antinatural. Hombres con hombres, mujer con mujer. Hermanos, cuando nosotros no tenemos cuidado con este tipo de pecados que hay en nuestro haber, hermanos, estos pecados están en el haber de cada uno de nosotros. Es que soy mujer, las mujeres somos más frías. No, hermano. Estas pasiones y estos deseos radican en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. La diferencia es que el hombre lo manifiesta de una manera diferente a la mujer. El hombre es por medio de la vista, la mujer es por medio del tacto. Los hombres despiertan a su sexualidad por medio de la vista, lo que ven, empiezan a llamarle la atención a las mujeres, empiezan a ver a las mujeres de una manera diferente, empiezan a ver las películas, las revistas, las fotos de las mujeres, la sensualidad de las modelos, y ellos empiezan a despertar esos deseos. La mujer no, la mujer necesita tacto, la mujer es a través del toque. Pero cuando ambos están abiertos a este tipo de cosas, hermanos, si no luchamos, si no peleamos, si no llevamos esos pensamientos cautivos a Cristo, vamos a batallar seriamente con este tipo de pecados, que nos van a llevar desde prácticas que nadie puede ver, cosas ocultas, hasta cosas un día que son manifiestas a la vía de la luz pública. Y hermano, escúcheme una cosa, nadie de nosotros estamos exentos a batallar con un pecado como este. La lujuria ocurre, hermanos, cuando nos permitimos a nosotros mismos placer sexual ilícito al usar incorrectamente ese deseo sexual. Esto lleva al hombre a tener un placer sexual a través de mirar a una mujer de forma incorrecta, que detona en pensamientos ilícitos. Una persona que permanece en esos pensamientos sexuales sin detenerse para desarrollar una emoción sexual ilícita, es allí donde ya ha cometido pecado. Ahora, hermanos, dice Cristo en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Si bien es cierto, la lujuria es originada, hermanos, dentro del corazón del hombre caído. Todos tenemos ese origen, pero esa lujuria, esa lascivia son alimentados a través de nuestros pensamientos. El campo de batalla para este tipo de pecados están en nuestros pensamientos. Empieza el hombre a maquinar, a pensar, a ver, a analizar. Empieza el hombre a buscar ocultarse, empieza el hombre, la mujer, a buscar la manera de hacerlo, y esos pensamientos no tienen un freno. Queridos hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Estos malos deseos, hermanos, son originados de nuestra misma naturaleza. Estos deseos no son alimentados por Dios, son alimentados por nosotros mismos. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo radica en la manera de vivir, de la manera en la que estamos viviendo, cómo estamos usando nuestra mente. Pero estos malos deseos también crecen desde adentro y se van manifestando, hermanos, hacia afuera. Por eso Santiago dice que estas tentaciones, estas concupiscencias nos seducen y nos atraen, nos empiezan a llevar de un lugar hacia otro. Ahora, hermanos, dice Gálatas 5 que estas obras de la carne son manifiestas y se manifiestan a través de prácticas. Número 1, adulterio. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Segundo lugar, fornicación. Tercer lugar, inmundicia. Y cuarto lugar, lascivia. Ahora, hermanos, Cristo nos dice que si no cuidamos estos deseos que hay en nosotros, nos van a llevar a cometer pecados.
vergonzosos de forma externa. Mira lo que dice Mateo 5, regresemos otra vez por favor ahí a Mateo 5. Mateo 5, por favor, rápidamente. Mateo 5, versículo 27 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, ahí está el término, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo dice, este pecado ya se ha manifestado, ya ha dado a luz, tus pensamientos ya han germinado, ya cometiste pecado, ya adulteraste con ella en tu corazón. Miren, hermanos, escúchenme, jóvenes, señoritas, que son ustedes uno de los grupos más vulnerables ante este tipo de cosas. Todos nosotros tenemos batallas internas en este tipo de áreas, sobre todo en la juventud. Empezamos a despertar a deseos, sensaciones, pensamientos, empezamos a despertar a ciertas cosas que el mundo hace, ve, programas, televisión, entrevistas, la vida de otras personas, nos empiezan a despertar, a alimentar, nos empiezan a enseñar que la sexualidad no tiene límite de edad, que la sexualidad es buena, que hay que experimentarla, que hay que vivirla. Pero queridos hermanos, déjenme decirle que la sexualidad bíblicamente ha sido para que sea manifestada y practicada única y exclusivamente dentro del matrimonio. Ese es el estándar que Dios ha dejado. Ese es el estándar que Dios ha dejado. Y algo que he aprendido, hermanos, es que mira, cuando una persona tiene deseos y pasiones sexuales y los trata de llenar a través de estas cosas, cada día más va a tener la necesidad de llenarlo con otra cosa, y luego lo va a querer llenar con otra cosa y con otra cosa, al punto de llegar a grados o a lugares o a prácticas inimaginables. Por eso Cristo dice, hermanos, que las medidas contra este pecado tienen que ser radicales. Mire lo que dice el versículo 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer, hermanos? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea, ¿qué, hermanos? Cristo dice que mira, hermano, tan duro es este pecado, tan sutil, tan peligroso es este pecado, que tenemos que tomar medidas radicales. Ahora, Cristo está poniendo un ejemplo que no está hablando en sentido literal. Cristo dice, si tu ojo, está hablando de lo que está sucediendo por medio de tus pensamientos, lo que está sucediendo por medio de aquellas cosas que tú percibes. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácalo. Imagínate la gente que estaba escuchando el sermón del monte, escuchar a Cristo decir estas cosas y la gente pensar, vamos a arrancarnos el ojo. Hermanos, yo cuando era niño al menos y leía la Biblia o más joven, y yo veía esto y dije, caray, ¿cómo que me saque el ojo? Aparentemente Cristo está utilizando, hermanos, un método de lenguaje muy drástico. Pero, hermanos, lo que Cristo está diciendo es que hay que tomar acción drástica para liberarnos de todo aquello que en el curso natural de los acontecimientos nos va a llevar a pecar. En otras palabras, tengo que de manera radical, de manera fuerte, de una decisión real, quitar todas aquellas cosas que me vayan a llevar a cometer este tipo de pecados. Miren, hermanos, estamos en un tiempo donde el entretenimiento es lo más grande que existe ahorita para el ser humano. Mira, hermanos, antes la gente amaba salir, antes la gente amaba caminar, salir de viaje, pasear. Hoy la gente ama estar en su casa viendo la tele, y más con este tipo de climas. Pero, hermanos, no todas las cosas que vemos son buenas. No todos los programas que vemos son buenos. No todas las cosas que vemos en la calle son buenas para nosotros. No todas las cosas que vemos a través de nuestros teléfonos son buenas. Hermanos, y la realidad es que las pasiones, los deseos, la vanidad del ser humano nace a través de lo que ve.
cómo observa la vida, cómo los jóvenes ven hoy la sexualidad, cómo el ser humano hoy ve las cosas. Hoy en día el hombre ve lo inmoral como algo bueno. Hoy en día el hombre ve la unión libre como nueva familia. Hoy en día el hombre ve la pornografía como recreación. Es la manera en la que el hombre está percibiendo este tipo de pecados, lo ven como algo bueno. Hace como 2 años atrás, creo que 2 años, 1 año, prediqué acerca del tema de la pornografía un domingo en la tarde, en las extintas reuniones de la tarde que teníamos aquí. Y prediqué, hermanos, acerca de la pornografía. Y en la semana, una persona, hermanos, en YouTube, era un sacerdote católico, comentó ahí en YouTube, hermanos, acerca de eso. Y me sorprendió mucho lo que él publicó en esos comentarios, abajo de la predicación. Decía: ¿cómo puedes decir tú, haciéndome a mí, que la pornografía es algo malo si la pornografía es algo que va a ayudar a nuestros jóvenes a aprender? Dando a entender este hombre, este sacerdote católico, que la pornografía es algo bueno para nuestros jóvenes. Yo lo único que pensé de ese hombre, dije: así de trastornado está nuestra naturaleza humana. O sea, Dios le dijo a través de Isaías al pueblo de Israel: ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy en día se les ha instado a los jóvenes de una manera o de una forma sutil que la sexualidad es algo bueno, que con solamente usar protección es suficiente. Pero lo único que no saben, hermanos, es que están deshonrando a Dios con sus propios cuerpos. ¿Cómo la pornografía va a ser algo que nos va a ayudar a tener más educación? ¿Sabe qué es lo único que la pornografía va a hacer en la mente de nuestros jóvenes, en la mente de cada uno de nosotros? Llevarnos a una depravación mayor. He leído de casos, hermanos, donde hombres han tenido luchas fuertes en su vida íntima con su pareja, afecta en su vida íntima con su pareja la relación sexual, porque ellos creen que todo lo que han visto a través de esas pantallas se puede hacer en el matrimonio. Mira, hermanos, yo no me quiero meter en un terreno tan sutil y delicado, pero aún la sexualidad dentro de nuestro matrimonio, dice Pablo en Tesalonicenses, debe de ser tomando a nuestra esposa con santidad y honor. Hermanos, nuestra mujer no es una actriz pornográfica, hermanos. Hermanas, nuestros esposos no son un actor pornográfico. Tristemente, todo lo que se ha plasmado en la mente del hombre ha llevado a llevarnos a la depravación de lo que Dios ha hecho como algo bueno. Y hoy en día hablar de sexo con tus hijos parece que es un pecado. El problema es que la mente del hombre ya está muy afectada por la sexualidad. Cristo dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo. En otras palabras, toma las medidas drásticas que tengas que tomar para luchar contra estas pasiones y contra estos deseos. Hermanos, todos nosotros somos vulnerables. ¿Por qué cree que en la iglesia se enseñan convicciones como no saludarnos de beso, de abrazo, de mano? Algo que el mundo le llama exagerado. Por esas pasiones, porque no confiamos en nuestra propia carne. Yo no confío en mi carne. El problema es que nos hemos hecho demasiado, ¿cómo podría decirle? Liberales, demasiado confiados. Nos hemos hecho demasiado confiados que creemos que no pasa nada si veo esto, no pasa nada si toco, no pasa nada si tengo mi novia y le agarro la mano, no pasa nada si le agarro su cadera, no pasa nada si la abrazo y la beso, no pasa nada. Es el problema, que hemos llegado a entender que la lujuria y la lascivia no tienen que ver con el toque, todo tiene que ver con lo que está pasando en mi corazón, en mi mente, y que mi cuerpo se está manifestando. Hermano, no se necesita ser un sabio para darse cuenta que cuando un hombre toca a una mujer va a haber un sentir. No necesita ser un genio para saber que cuando un hombre abraza a una mujer se siente algo. Claro que siente algo. Sentir las partes del cuerpo de una mujer cerca de ti, claro que me lleva a sentir algo.
Hermanos, que la lujuria no tiene que ver con que me toquen, tiene que ver desde lo que está pasando en mi cabeza. Recientemente leí el caso de un hombre, un joven que estaba entregado a la pornografía y en ese testimonio que estaba leyendo en internet me sorprendió mucho que él comentaba en este video. Él decía, tengo tan lucha tan grande que ya no puedo ni siquiera mirar a las hermanas, a las mujeres con una vista limpia. Mi mente es un cochinero, literalmente. No poder ver a una persona a los ojos con limpieza, con pureza. Tener que verlas con maneras equivocadas. Hermano, eso es lo que la inmoralidad hace. Y si no cuidamos lo que vemos, si no cuidamos lo que pasa por nuestros pensamientos, si no cuidamos, hermanos, nuestros ojos, lo que hay en nuestro corazón, hermanos, estos pecados nos pueden alcanzar a nosotros también. John Owen dice, no puede haber muerte al pecado sin la muerte de Cristo. Solo los hombres vivos pueden hacer morir el pecado. Cuando los hombres están muertos, el pecado está vivo y vivirá. Esa es la gran bendición que tenemos en Cristo, que en Cristo somos nuevas criaturas, que tenemos al Espíritu Santo de Dios y que podemos hacer morir estos pensamientos por la gracia de Dios. Pero de que la lucha será constante, diaria, lo va a hacer, hermanos. Lo va a hacer. Subirte con una persona del sexo opuesto, hermanos. Ay, es que a veces la gente tacha a una persona de exagerado y dice, es que eres bien exagerado. ¿Qué te puedo hacer? No confías en mí. No es que no confío en ti, no confío en mí. No confío en mí. No confío en mi naturaleza, no confío en mis deseos. Por eso es importante evitar, sea como sea posible, de la forma que sea necesaria, todo pensamiento que no sea agradable al Señor. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. En Romanos 13:14 Pablo dice, no satisfagan los deseos de la carne. Es necesario quitar de nuestra vida todo aquello que pueda llevarnos a alimentar esos deseos. Pregúntese, hermano, ¿qué es aquello que ha detonado esos deseos? Todos nosotros vamos a batallar con pecados y los vamos a ver a lo largo de esta semana. Estamos viendo la inmoralidad, hermanos, la lujuria y la lascivia son pecados que ya están en nosotros, que son solamente como un botón que lo presionas y de repente se encienden. Cualquier cosa que los detone, si no ponemos atención, no tomamos medidas necesarias, esos pensamientos nos van a terminar gobernando. Y por ende, hermanos, vamos a terminar practicando pecados que nunca nos llegamos a imaginar que podíamos llegar a ser. Hace un año estaba leyendo el testimonio de un hombre llamado Ravi Zacharias, un pastor, uno de los apologetas. Yo ni lo conocía, la verdad, pero bueno, es lo que dicen. Uno de los apologetas más reconocidos en ese tiempo. Y Ravi Zacharias, no sé si él tenía o iba a visitar ese lugar, no estoy seguro, un spa. Creo que él era dueño de un spa. Cuando Ravi Zacharias muere en el 2020, me parece, 2021, salieron a la luz múltiples acusaciones en su contra por acoso sexual. Una de las muchachas que trabajaba en el spa dice que este hombre obviamente en el spa, se acuestan completamente desnudos con una toalla y les dan masaje y serie de cosas. Dice que este hombre descaradamente se quitaba la ropa delante de ellas, haciéndole insinuaciones, haciéndole ciertas cosas de palabras, que lo que le llevaba a esta mujer a ser incómoda, y tenía algunas, no recuerdo cuántas, pero algunas acusaciones, hermanos, que fueron a los tribunales ya después de que este hombre murió. Creo que uno de esos hechos fueron comprobables, pero tristemente la iglesia o el ministerio de este hombre tuvo que emitir un comunicado donde pidieron perdón a las personas que fueron víctimas de este tipo de cosas. El último video que vi del escándalo, hermanos, la muchacha redacta fechas, da fechas exactas. Los últimos videos que vi, hermano, tú ves a un hombre con traje predicando atrás de un púlpito normal, hablando de Dios, hablando del poder de Dios, hablando de la santidad de Dios. Y tú dices, ¿en qué momento un hombre puede pararse detrás del púlpito del Dios Santo, hablar de Dios y en el mismo momento estar acosando señoritas en su vida privada?
¿En qué momento David pudo haber caído en adulterio con Betsabé? ¿En qué momento las mujeres desviaron el corazón de Salomón? ¿En qué momento? En el momento en el que dejamos que la lujuria y la lascivia controlen nuestras vidas. Es en ese momento, cuando no tratamos esos pensamientos a tiempo, que el enemigo va a hacer estrago de cada uno de nosotros. Y no nos sorprenda que pastores sigan haciéndolo, sacerdotes, hombres, mujeres en las iglesias, que tenían buen testimonio, que se veían serios, haciendo alguna de estas prácticas. El pecado de la inmoralidad es un pecado peligroso. Y con esto termino, hermanos. Versículo número 30 dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierdan tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea, ¿qué, hermanos? Echado al infierno. En otras palabras, Cristo dice que nuestra lucha contra este pecado tiene que ser, incluso si es posible, hasta la muerte misma. La lucha contra estos pecados, hermanos, tienen que ser una lucha ardua. Para ello quiero darles algunos consejos de cómo evitar o cómo vencer pensamientos de lujuria. Número 1, hermanos, para poder vencer este tipo de pecados, el primer principio es que la persona tiene que ser un creyente en Cristo. Tiene que ser alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios. Una persona del mundo no puede luchar contra este tipo de pensamientos. Van a ser una constante en su vida. Número 2, debemos oponernos a todo deseo malo si queremos mortificar el pecado. En otras palabras, todo pensamiento que cruce por nosotros, llevarlo al Señor en oración, someterlo a la palabra de Dios y tratar de erradicarlo. Ahora, ¿cómo puedo erradicar un pensamiento que no puedo controlar? A veces los pensamientos llegan, no los puedo controlar, pastor, ¿qué hago? El problema, hermanos, es que a veces esos pensamientos que llegan los dejamos en la mente, empezamos a pensar, empezamos a darles vuelta y vuelta, los empezamos a apapachar al grado que llegan a ser nido en la cabeza. No podemos evitar que los pájaros pasen por la cabeza, pero sí que hagan un nido. Y cuando los pensamientos vienen a nuestra cabeza, hermanos, tenemos que buscar la manera de erradicarlos. Y la primera forma, hermanos, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de meditar en lo que Dios piensa y dice acerca de esos pensamientos. El problema es que empezamos a pensar, a meditar, le damos vueltas y vueltas al pecado, empezamos a ver, a contemplar, empezamos a imaginar cómo sería, qué haría, cómo se vería, y empezamos a adoptar ese tipo de mente. Debemos evitar esos pensamientos a toda costa. Número 3, mantén una importante comunión con Cristo. Cristo dijo: velad pues para que podáis resistir, para que puedan ustedes velar y resistir las tentaciones del diablo. Su carne es débil. Y velad no se refiere solo a mantenernos toda la noche. Debemos de estar alertas cuando este tipo de pensamientos lleguen. Nuestra comunión con Dios nos va a ayudar a poder cercenar estos pensamientos. Número 4, desarrolla estrategias para vencer este tipo de pecados. Por ejemplo, bloquear páginas con contenido sexual en el teléfono, tablet o computadora. Establecer como regla personal no ver televisión a ciertas horas de la noche. Bloquear los canales con contenido erróneo en la televisión. Eliminar suscripciones a páginas que publiquen contenido mínimamente estimulante, ya sea YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. El problema es que mucha gente no quiere hacer esto. No, pero ¿cómo? Son mis redes. Hermanos, uno de los lugares por donde más se está filtrando la pornografía, hermanos, de forma sutil, es a través de las cuentas sociales, páginas sociales, donde personas, personajes, mujeres, hombres comunes y corrientes como nosotros, ya no se digan artistas, empiezan a subir sus fotografías, empiezan a subir sus videos realizando prácticas ilícitas. La forma en la que hoy en día las personas del mundo se suben a las redes sociales, cómo ven la vida, llevan a un hombre que batalla con esto, estimularlo. Número 5, haz un acuerdo con un amigo cristiano, maduro, tu pastor, a quien le rindas cuentas cada cierto tiempo. Si usted está batallando con esto, busque a alguien a quien usted le pueda rendir cuentas.
Número 6, ten tus cuentas, teléfonos de celular abiertas sin contraseña para que tu cónyuge o tus padres puedan entrar y revisar. ¿Recuerda usted lo que Cristo dijo? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hacer? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, en otras palabras, toma todas las medidas posibles para evitar caer en este pecado. Toma todas las medidas posibles. El problema es que no queremos hacerlo. Hermanos, yo quiero animarles a todos ustedes en este día a entender que si no luchamos con la inmoralidad, hermanos, y que si seguimos permitiendo cosas en nuestra vida, en nuestro haber, vamos a terminar no solo ya cometiendo el pecado externamente, nuestra vida, nuestros pensamientos, hermanos, nuestro haber se va a ver afectado. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. No podemos evitar, varones, que una mujer atractiva pase por nuestro camino, ¿no? Pero sí podemos evitar que un pensamiento malvado se quede en mi pensamiento con esa mujer. ¿Cómo crees que hombres llegan a caer en adulterio con una mujer, con un hombre? Porque les atrajo. Porque lo vieron, no solo se les hizo guapo, guapa, le empezaron a pensar. Empezaron a analizar, a indagar, su cabeza empezó a maquinar. ¿Cómo hacerle? ¿A dónde ir? ¿Cómo engañar? Y la lascivia, la lujuria es codiciar de una manera equivocada, desear de una manera prohibida lo que otro tiene, lo que otro es, lo que otro hace. Hermanos, por eso dice la Biblia en Proverbios, consejo a los matrimonios, en Proverbios 6, cuando le dice Salomón a su hijo, aléjate de la mujer adúltera, dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Si hay una persona a quien yo debería desear, amar, anhelar, en todas las áreas de mi vida, emocional, sexual, en todas las áreas de mi vida, debería ser mi propia esposa, su propia esposa, su propio esposo. Solteros, ustedes no tienen, bíblicamente, no tienen derecho a usar su cuerpo de manera sexual hasta que se casen. Eso es lo que la Biblia enseña. Que el mundo dice eso es obsoleto, que el mundo dice eso es ridículo. Hermanos, Dios no ha cambiado su manera de pensar. Dios no cambia. Señoritas, no guardes tu pureza diciendo la voy a guardar para con el que me case. No la guardes para el que te cases, guárdala para el Señor. Él es digno de esa pureza. Él es digno de esa pureza. Pero sobre todo, la pureza que debemos guardar es la pureza mental, la pureza del corazón. Hermano Eulogio, ¿usted le es fiel a su esposa? Hermano Edson, ¿usted le va a ser fiel ahora a su esposa? Hermano Rubén, ¿usted le es fiel a su esposa? Y así me puedo ir con cada uno de nosotros. Y la verdad, y la respuesta de nosotros va a ser sí. Pero yo no me refiero al acto externo. En el trabajo usted le está siendo fiel a su esposa. En lo que ves en la tele está siendo fiel a tu esposa. Hermanos, tomémosle seriedad a nuestra carne con la que batallamos todos los días. Por eso vamos a tomar tiempo cada domingo a ver estas obras de la carne contra la cual tenemos que pelear, para después usar el fruto del Espíritu para cercenar estas obras de la carne. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Yo no sé con qué batalla usted, yo no sé con qué lucha usted. Lo único que sí le puedo decir es que el altar está abierto y que de Dios es la batalla, que Él trae victoria, que Él nos va a ayudar,
que Él es bueno, que Él es fiel, pero que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para pelear contra nuestra propia carne. Usted tiene una batalla, usted tiene una guerra contra el diablo, contra el sistema de este mundo, pero contra la persona que usted peina, maquilla y arregla todos los días. Esa persona es su enemigo. Por eso usted debe llenarse del Espíritu. Vamos a orar, hermanos, el altar está abierto. Si Dios habló a su vida, deje un ratito